esta hora del día, usted ya lo sabe, tenemos mesa de análisis como cada lunes. Nos acompañan, por supuesto, a la distancia, por encontrarnos en medio de esta pandemia, de esta contingencia. A la distancia nos acompañan Mauricio Zapata, Rogelio Rodríguez y también en esta mesa de análisis, a la distancia, Marco Antonio Vázquez. El tema que vamos a poner hoy sobre la mesa, pues es lo que trascendió este fin de semana. Dio mucho de qué hablar, trascendió lo ocurrido en Tamaulipas en cuanto a la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Acaso se dijeron lo que se tenían que decir? Recordar las frases: que no se diga que la federación no le entrega dinero a los estados porque nosotros estamos al corriente y no les debemos a los estados. Fue lo que dijo Andrés Manuel López Obrador. Y recordarlo, preguntarle al mandatario, ¿le debemos algo?, preguntó López Obrador al gobernador de Tamaulipas. Y le decíamos también declaraciones como las del mandatario estatal Francisco García Cabeza de Vaca, cuando dice: quieren sacar raja política porque ven venir las elecciones del año que entra, por eso son tan irresponsables, que aquí ese tipo de politiquerías cuestan vidas, señor presidente. Decíamos la pregunta: ¿acaso se dijeron lo que se tenían que decir? Este es el tema que hoy ponemos sobre la mesa, en esta mesa de análisis. Iniciamos con Mauricio Zapata. Un gusto compartir los micrófonos contigo, Mauricio. Muy buenos días. Muchas gracias, Claudia. El gusto es mío. Un saludo a los auditores de ORT Noticias y desde luego también un saludo y un abrazo a Rogelio Rodríguez y Marco Antonio Vázquez. Pues bien, me parece que fue una gira en donde se habló más de precisamente de esa situación, de ese tema, el tema político, el tema del encono que hay entre el gobierno federal y el gobierno estatal, el tema de la fuerte adversidad que hay entre Andrés Manuel López Obrador y Francisco García Cabeza de Vaca. Poco se habló realmente de los beneficios que pudo haber traído la gira del presidente López Obrador, es decir, de las obras que inauguró, o los proyectos que puso en marcha. Más bien se centró un poco más en el tema político, sobre todo por el morbo que se había generado desde meses antes, ¿no? Con los llamados del gobernador al presidente, con las respuestas del presidente a los gobernadores, las presuntas investigaciones al mandatario estatal y desde luego pues todo lo que estaba en torno a esta situación, y que bueno, de alguna manera también calentó entre comillas el ambiente el propio gobernador hace 8 días, el lunes pasado, citando una rueda de prensa para seguir hablando del tema, criticar al gobierno federal, criticar la estrategia de la Secretaría de Salud Federal, de López-Gatell, etcétera. Es raro que el gobernador convoque una rueda de prensa, sobre todo en Ciudad Victoria, pero bueno, a final de cuentas se da para calentar un poquito el ambiente. El primer día muy institucional, con discursos, pues bueno, de alguna manera tranquilos, sin llegar a fondo. Se da todo al día siguiente en la mañanera, que tiene un foro más amplio a nivel nacional y que, bueno, representa precisamente el inicio de la agenda del presidente López Obrador, en la que todo el mundo está pendiente. Y bueno, sí se dijeron lo que se tenían que decir. El gobernador fue claro, fue duro, fue contundente, utilizó mucho tiempo para hablar de eso. En pocas palabras se desahogó y bueno, dijo lo que él considera que es una persecución política de cara a las elecciones del próximo año, una persecución del gobierno federal hacia los posibles adversarios, incluso al 2024, según quiso dar a entender. Y bueno, al final de cuentas el presidente López Obrador solo tocó uno de los temas, que es y que ya se ha hablado, ¿no? El tema del pacto federal y los recursos, y bueno, con solamente una pregunta dio por concluido prácticamente el tema. Una pregunta que, bueno, a final de cuentas quiso que le respondieran de esa manera, le respondieron de esa manera, y con eso digamos que concluyó ese polémico tema político. ¿Dejó algo bueno? Pues no, al contrario, creo que hay más división, y no solo en los gobiernos, no solo se avivó un poquito la adversidad que hay entre el gobierno federal y el gobierno estatal, entre López Obrador y Cabeza de Vaca,
sino que divide más a la población, divide a los tamaulipecos, quienes están a favor del gobierno federal, quienes están, o del presidente López Obrador, y desde luego los afines al gobernador Cabeza de Vaca. Me parece que sí, lo que dejó la gira fue más división y más adversidad entre estos dos personajes, que va a generar mucho más en los próximos meses, y sobre todo el siguiente año, que esté en pleno las campañas políticas, y desde luego la población, ¿no?, que de alguna manera se deja llevar por una u otra ideología política, y que pues bueno, se acrecenta esto. Lo vi pues incluso el mismo día de la gira. Hubo sus redes sociales, bueno, circularon las fotos de los diversos eventos. Hay dos que me llamaron la atención, una donde el presidente le aplaude, o se ve que le está aplaudiendo al gobernador Cabeza de Vaca luego de su discurso allá en Matamoros. Y bueno, la gente afina al cabecismo dijo, le está aplaudiendo el presidente, ya ven, miren. Y bueno, hay otra que circula donde se ve que el gobernador está aplaudiéndole al presidente López Obrador luego de que cortó el listón inaugural de una clínica del Seguro Social allá en Reynosa. Y bueno, los afines al López Obradorismo pues dijeron, miren, el gobernador ya le está aplaudiendo al presidente. Bueno, al final de cuentas son actos protocolares, las fotos dicen mucho, pero ahí se notó mucho este divisionismo que hay, y ya no digamos entre ambos personajes o entre ambas instancias o instituciones, sino entre la población de Tamaulipas, que está muy dividida, y que bueno, lamentablemente pues carecemos de liderazgos fuertes que nos permitan unir a un estado como lo es Tamaulipas, a un país como lo es la República de México. Dicen que un buen líder no resta ni divide, al contrario, suma o multiplica, y bueno, eso no lo estamos viendo, y al contrario, se agudizó mucho más con la reciente gira del presidente López Obrador a Tamaulipas. Claudia. Gracias, Mauricio. Más división, se agudizó todavía más la situación entre el Estado y la Federación, en la opinión de Mauricio Zapata, lo que dejó esta gira por Tamaulipas, dice la relación que existe entre el mandatario federal y el estatal. Aunque también decía Mauricio Zapata en la declaración del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, dice el gobernador se desahogó, sin olvidar o sin pasar de vista las palabras de Andrés Manuel López Obrador el viernes cuando estaba en Tamaulipas, y decía, hasta en las familias tenemos nuestras diferencias. Interesante también conocer la opinión de Rogelio Rodríguez. Rogelio, muy buenos días. Claudia, muy buenos días, te saludo con mucho gusto, Claudia, como cada lunes, y saludo también a quienes nos escuchan a esta hora de la mañana, y desde luego un saludo a la distancia a mis amigos y compañeros Mauricio Zapata y Marco Vázquez. Mira, Claudia, esta gira del presidente por Tamaulipas, pues bueno, es innegable que generó un morbo generalizado entre los tamaulipecos que esperábamos ver sangre, como se dice coloquialmente, ¿verdad? Pero bueno, finalmente creo que prevaleció ante todo la urbanidad política, el respeto, y yo creo que la educación del anfitrión, ¿no? Sí se dieron por ahí, como dice Mau, un desahogo ahí por parte del gobernador, pero creo que no fue lo que los tamaulipecos esperaban ahí, que se diera un reclamo mucho más enérgico, una serie de encuentros ahí dialécticos, pero finalmente creo que, insisto, prevaleció ahí la urbanidad política, y creo que no se refleja a plenitud el encono, las diferencias que hay entre los gobiernos de Tamaulipas con el gobierno federal, porque pues recordemos que este conflicto o este diferimiento que hay en la forma en que se está manejando el gobierno federal, pues bueno, se inició desde el año pasado, ¿no? Con reclamos como en el tema de inseguridad pública. Recordemos que el gobernador fue uno de los primeros que protestó porque la federación retiró de tierras tamaulipecas el apoyo que representaban las fuerzas federales, los militares, la marina, combatiendo la inseguridad pública, sobre todo porque, bueno, es conocido que la mayor parte de la violencia delincuencial que vive Tamaulipas pues está generada por delitos del ámbito federal, y que en consecuencia le corresponden, son facultad de atender por parte de la federación, y bueno, pues de ahí el reclamo en el tema de inseguridad pública. Después se vino, recordemos también el fenómeno migratorio, donde también generó otro punto de divergencia ahí con, 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 con la federación, otro punto de divergencia ahí 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 con la federación, otro pun
a asumir su responsabilidad en ese tema, Claudia. Recordemos que los municipios fronterizos están padeciendo esa situación, tienen a miles de migrantes esperando ahí que Estados Unidos les responda a sus solicitudes de asilo, y bueno, la manutención o la atención que requieren esos migrantes, pues está corriendo a cargo de los municipios y del mismo Estado, y la Federación, pues bueno, hace como que no ve y no oye. Y así podemos mencionar otros temas, el tema del famoso INSABI, que también entró otro punto de choque ahí con el gobierno del Estado, que el Estado se ha negado a adherirse a ese acuerdo para implementar el INSABI aquí en Tamaulipas. Y finalmente, pues bueno, el último tema de divergencia pues fue la falta de apoyo, o la queja más bien de Tamaulipas, de que no ha habido el apoyo suficiente para atender la pandemia del COVID-19. Y así se han ido generando puntos de desencuentro que han venido agravando la relación del gobierno del Estado con la Federación, y todo eso, pues bueno, generó la expectativa de que en la visita que haría Andrés Manuel López Obrador a Tamaulipas, pues bueno, vendrían una serie de reclamos más enérgicos. Te digo, muchos tamaulipecos esperaban que hubiera una serie de desencuentros más acalorados, y no fue así. Y creo que fue una buena decisión por parte de ambos gobernantes, ¿no? Porque pues bueno, no podemos llevar las cosas a esos extremos. Ojalá y se sienten a resolver sus diferencias, y que el gobierno federal voltee a Tamaulipas, porque yo sí coincido en algunos puntos con el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, sobre todo en el tema del reparto de las aportaciones para las participaciones federales para Tamaulipas, que es cierto, Tamaulipas es una de las entidades del país que más le acercan o le llegan recursos a la Federación a través de la recaudación tributaria, y sin embargo pues es muy poco lo que está recibiendo. Por cada peso, recordemos que por cada peso que Tamaulipas le recauda a la Federación, pues recibe apenas 14 centavos, contra lo que reciben otros estados cuya recaudación es mucho menor. Y bueno, es así un reclamo no solamente de Tamaulipas, sino de un grupo de gobernadores que han estado insistiendo ahí en que se revise el pacto fiscal federal, pues para que los estados que más recauden, pues bueno, sean los que más reciban. Pero en fin, Claudia, te digo, insisto, el diferendo, la confrontación con el gobierno federal, ahí está. Creo que es mucho más grave de lo que vimos, es mucho más serio de lo que vimos en la interacción que tuvieron ambos gobernantes. Me parece que conforme avance también se acercan más las fechas del proceso electoral, las fechas de la elección del 2021 y la del 2022, pues este tipo de confrontaciones se irán agravando todavía más, Claudia, porque pues tampoco podemos dejar de lado que en todo esto influye el factor político, ¿no? Cada gobernador o el presidente, en su caso, pues está tratando de generar simpatías con sus seguidores, pensando necesariamente en lo que viene en las urnas el 6 de junio próximo, Claudia. Gracias, Rogelio Rodríguez. Y vamos también en esta mesa de análisis, por supuesto, saludo a la distancia, también para conocer su opinión sobre esto que ha trascendido, le decíamos, en Tamaulipas en cuanto a la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador. También interesante la opinión de Marco Antonio Vázquez. Marco, muy buenos días. Muy buenos días, Claudia, muy buenos días a Rogelio y a Mauricio. Pues definitivamente en este asunto lo mejor está por venir. Lo que se dijeron fue apenas un esbozo de todo lo que podremos ver previo a la elección del próximo año, que será muy importante, ya que se renovará todos los 43 presidencias municipales, los 9 diputados federales que tiene Tamaulipas, más el Congreso del Estado. Yo siento que esto fue lo que sucedió realmente el fin de semana, pues no fue nada. Aplausos de un lado a otro, reconocimientos de un lado a otro, exhibieron algunos trapitos al sol de un lado a otro, pero nada que superar la urbanidad política de uno y de otro. Creo el gobernador Francisco Javier García Cabeza fue muy respetuoso con el presidente, y el presidente también fue muy respetuoso con el gobernador. Los que se quedaron con las ganas de ver sangre fueron los de abajo, los que creen que el pleito es en serio. Tú ves las redes sociales y están prácticamente divididas por la mitad. Ves lo que sucedió realmente y pues aplausos, te digo, de un lado a otro, reconocimientos de un lado a otro,
lo que dejó con muchas ganas de ver sangre al pueblo. Yo siento que lo que viene será mucho más agresivo de un lado y de otro, tanto del PAN hacia Morena como de Morena hacia el PAN, y lo que tenemos que estar muy pendientes los tamaulipecos es este evento, precisamente de lo que sucedió el fin de semana. Los tamaulipecos, yo creo que no tenemos por qué meternos a una arena en la que los contendientes buscan el poder, buscan el presupuesto, buscan ejercer lo que les conviene a sus intereses, mientras que el pueblo, pues, estamos en medio de una lucha que no es nuestra. Lo que va a suceder es que muchos tomarán partido, unos dirán que el PAN tiene la razón, otros dirán que Morena tiene la razón, y yo creo que los que tenemos que tener la razón somos los de abajo. Los que tenemos que ser mayormente beneficiados somos los de abajo. Y por lo demás, creo que te insisto, lo que sucede, lo que se dice en las redes sociales y lo que se ve en las redes sociales no fue ni siquiera algo parecido a la realidad. Engrandecen en las redes sociales, por ejemplo, esa frase cuando le dice el presidente, es verdad que ya recibiste, te hemos pagado todo, y el gobernador le dice, te debemos algo, y le dice el gobernador, no. Pero ni siquiera toman en cuenta que el pleito no es ese, o sea, no es de que cuánto si se ha recibido lo que le corresponde o no, sino que el pleito es por más recursos. El gobernador está solicitando más dinero y no ha llegado. Es una realidad que la pandemia por el coronavirus la está enfrentando Tamaulipas, como todos los estados la están enfrentando solos. Es una realidad que todo lo que sucede en cuanto a otras enfermedades adicionales se las están enfrentando con recursos propios de los estados, y no nada más Tamaulipas. Te hablo de los 32 estados de la República. No es el pleito, como tampoco es el pleito cuando el gobernador le dice, ustedes desde la Ciudad de México están provocando que haya politiquería, y acá en Tamaulipas no se puede hacer porque la política o la politiquería de este tamaño nos cuesta vida. Sí, adelante, Marco. No se están haciendo las cosas debidamente. Pero te insisto, eso es arriba. Nosotros hay que esperar y hay que observarlos. Vienen situaciones peores de los fanáticos de un lado y de otro. Entonces, nada más estar pendientes porque quienes lleguen a los gobiernos sean los mejores, revisar perfiles, y no caer en provocaciones de un lado ni de otro, porque al final nosotros poco ganamos en esas situaciones, Claudia. Definitivamente coincido contigo, los tamaulipecos, el ciudadano de a pie, poco ganamos con ese tipo de situaciones. Nos vamos a la pausa y regresamos con más de esta mesa de análisis. Volvemos. En casa, y nosotros vamos a hacerte la prueba rápida para detección del coronavirus en solo 799 pesos. Práctico, fácil y sin salir de casa. Pregunte por disponibilidad y cargos por servicio en ssdrcimi.com. En análisis clínicos también somos lo mismo, pero más barato. Responsable químico Israel Ponce, cédula 4451-415 UNAM. La Cámara de Diputados te mantiene informado del trabajo de las y los diputados en tiempo real a través de nuestras redes sociales. Ahí podrás conocer las iniciativas de ley, seguir las sesiones en vivo e interactuar en las mesas de análisis. Además, encontrarás la información más importante del trabajo legislativo en formatos interactivos. Tú, como millones de personas, únete a nuestra comunidad. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género. Amigos, ¿ya probaron los productos de Mesil? Sí, yo les llamé. Toda mi casa quedó limpísima. La ropa de mi familia huele a limpio. Mi baño desinfectado y con un agradable aroma. En la escuela de mis hijos, Mesil se encarga de la limpieza. Somos Mesil, cuidamos el medio ambiente. ¡Mesil! ¡Mesil! ¿Y tú, ya eres cliente Mesil? Porque cuida de mí, Mesil. Y ya regresamos a esta mesa de análisis platicando acerca de lo que trascendió el fin de semana. Hoy también en varios medios nacionales se habla de este tema, los mensajes entre Andrés Manuel López Obrador y el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. Se avivaron la adversidad
Le decía y comentaba hace unos instantes Marco Antonio Vázquez que lo mejor está por venir y que lo que ocurrió el fin de semana, en su opinión, no fue más allá que exhibir los trapitos al sol de unos y otros, pero en su opinión fueron respetuosos. Ya para ir cerrando en esta mesa de análisis, Mauricio Zapata, te escuchamos. Pues sí, coincido un poco con Marco Vázquez en el sentido de que fueron duros los señalamientos que se hicieron ambos mandatarios, duros, contundentes, pero de manera respetuosa. A final de cuentas sí hubo cierta institucionalidad, cierto respeto, digamos que un debate como se debe de dar, ¿no? De altura. Sin embargo, sigo creyendo que este tipo de situaciones no hacen más que dividir al país, al Estado en este caso. Realmente un gobernante no debe gobernar nada más para su partido, no debe representar no solamente los colores de su partido. Se eligió, o la mayoría lo eligió, es para que gobiernen a todos en general, sean morenos, sean verdes, sean azules, sean güeros, sean como sea, ¿no? Me parece que este tipo de debates entre adversarios, vaya, es que la situación no se da entre dos gobernantes, sino entre dos militantes de diferentes partidos, y eso es lo que de alguna manera está afectando sobre todo en el ánimo de la población. Creo yo que sí, apenas este es el inicio de una fuerte guerra, entre comillas, que se va a dar entre ambas instancias, y por eso señalo mucho que vaya, no es prácticamente un pleito entre el gobierno del Estado y la Federación, sino entre López Obrador y Cabeza de Vaca. Eso es lo que eso es a lo que voy. Es una adversidad política electoral más que de situaciones, y el presidente se está vengando con si le cae mal Cabeza de Vaca, entonces que se freguen los tamaulipecos. Entonces eso es lo malo. O sea, tenemos un presidente que solamente está gobernando para quienes votaron por él, y dicho por él mismo, ¿no? Por el propio presidente, en alguna vez que lo increparon en el aeropuerto, y él le dijo: votaste por mí, entonces no me reclames. Entonces eso es lo que está avivando más este tema, y me parece que debe haber un poquito más de prudencia. Sin embargo, yo creo que no la va a haber, y que esta situación y esta adversidad y esta guerra política apenas está iniciando, y sí, lo mejor se va a ver en el primer semestre del próximo año, entre febrero y mayo, junio, va a haber se va a ver mucho, y vamos a ver una de las contiendas o campañas políticas más socias de los últimos años. Ojalá no termine mal este asunto, y que bueno, recapacitemos y reflexionamos todos los tamaulipecos en ese sentido, de no colgarnos en un pleito que a final de cuentas no nos pertenece. Hasta aquí mi comentario, Claudia, y me despido en 5 palabras. El país sigue sumido en crisis. Hasta pronto. Gracias Mauricio Zapata. También para ir cerrando en esta mesa de análisis, vamos con Rogelio Rodríguez. Decía hace unos instantes Marco Antonio Vázquez que lo mejor está por venir, y hoy señala Mauricio Zapata que esto es apenas el inicio de una adversidad política electoral, que lo mejor se verá en el primer semestre del próximo año, en una contienda, en opinión de Mauricio, más sucia de los últimos años. Rogelio Rodríguez. Sí, Claudia, yo también como Mauricio y como Marco también coincido plenamente en que eso va a suceder. Estamos en la víspera del inicio de un proceso electoral, y bueno, este tipo de roces y de confrontaciones, creo que en vez de desaparecer o disminuir, pues se van a venir agravando todavía más, Claudia, conforme avancen las semanas y los meses. Ya cuando empiecen las campañas políticas o las precampañas también, pues ahí va a ser el punto donde se van a notar más las diferencias. Y mira, lamentablemente creo que también soy un convencido de que difícilmente el presidente va a cambiar su actitud con respecto a la forma que está conduciendo el gobierno, y respecto a cómo está dejando solos a los estados en varios temas que son cruciales para nuestra sociedad. Simplemente, Claudia, el tema agropecuario, que es un reclamo bastante justo y bastante insistente por parte de los agricultores de Tamaulipas, pues bueno, no tiene muchas expectativas, y créeme que hay bastante desesperación entre la gente del campo. Entonces,
te digo, difícilmente el presidente va a modificar su forma, si no le hace caso ni a quienes colaboran con él, pues menos va a hacerle caso a un mandatario estatal que ha venido reclamando un cambio en la forma de gobernar. Y bueno, pues creo que lo único que nos queda es seguir esperando y pues confiar en que Tamaulipas reciba beneficios por parte de la Federación, que le meta el hombro ahí el gobierno federal y ojalá que se deje, que cese este diferendo entre ambos gobernantes para bien de los tamaulipecos, Claudia. Gracias, Rogelio Rodríguez. Con esto cerramos con Rogelio Rodríguez. Y ya para ir cerrando en esta mesa de análisis, vamos con Marco Antonio Vázquez. Difícilmente AMLO cambiará su actitud, dice Rogelio Rodríguez, dejando solo a los estados. Y coinciden Mauricio y Rogelio que es una adversidad política electoral y que será una contienda de las más sucias de los últimos años. Marco Antonio Vázquez. Mucho dependerá de los ciudadanos, Claudia. Definitivamente no esperemos cosas buenas porque lo que hemos visto en el pasado sí ha sido una adversidad grande, una adversidad que se va a dar en el marco de la lucha por el poder en Tamaulipas, el que conserve el Congreso del Estado y la mayoría de las presidencias municipales, o el que gane la mayoría de esos puestos de elección popular, tendrá una amplia ventaja para la elección del 2022, que se trata nada más y nada menos que de la gobernatura del Estado. Y yo te diría en pocas palabras que sí, que definitivamente vienen situaciones muy complicadas para el Estado, pero que el ciudadano, el tamaulipeco, está ya muy educado en esas situaciones. Creo que son tiempos de quedarnos en casa, de guardar distancia con los políticos que nos quieren ver divididos, que nos quieren ver pelear, y ir viendo perfil por perfil quién es el que se merece gobernarnos. Lo que viene serán situaciones mucho más complicadas, señalamientos muchos más duros, pero no va a pasar de ahí. Hemos visto que el gobierno federal, el presidente de la República en particular, anda en campaña desde hace 18 años y así va a seguir hasta que termine su mandato. Ellos, la forma de hacer política es primero obtener el poder y después ver dónde pueden arrebatar presupuestos o cómo poder hacerle. Ellos van a seguir en ese mismo tono, van a seguir pretendiendo ganar Tamaulipas y lo van a hacer a costa de lo que sea, a costa incluso de la seguridad de los tamaulipecos, a costa incluso del bienestar, de la salud de todos nosotros. Ellos saben que si nos va mal, nosotros tenemos más enfrente o más cerquita a los presidentes municipales y al gobernador, que son de un partido contrario al de ellos. Entonces, pues ojalá y no caigamos en ese tipo de situaciones, y ojalá y lo que venga sea para bien de todos. Dependerá, te insisto, del ciudadano, dependerá de nosotros. Si no nos dejamos manipular, si no caemos en el juego de la división y nos ponemos a revisar perfil por perfil quién es el que nos conviene, sin importar su partido, sin importar a qué color o qué camiseta viste, sino su pasado o lo que puede ofrecer y la claridad de lo que puede ofrecer, y sobre todo la posibilidad de que lo pueda realizar, pues ellos seguirán ganando. Nosotros tenemos en la mano la decisión y tenemos en la mano nuestro futuro, Claudia. Ese sería mi comentario para hoy, con el agradecimiento a todos los que nos escuchan y sobre todo al ingeniero Enrique Cárdenas de Laviano, que es quienes nos abre el micrófono, Claudia. Claro que sí. Muchísimas gracias, Marco Antonio Vázquez. Con eso cerramos. Gracias por acompañarnos. Gracias en esta mesa de análisis a Marco Antonio Vázquez, a Rogelio Rodríguez y por supuesto a Mauricio Zapata. Siempre un gusto compartir los micrófonos con cada uno de ellos. Ya nos vamos, se nos ha terminado el tiempo. Gracias a nombre del equipo de ORT Noticias y por supuesto que le damos las gracias a nombre del director general, ingeniero Enrique Cárdenas del Avellano. Cuídese mucho y que tenga usted un excelente día.
Esta fue una producción de Organización Radiofónica Tamaulipeca. Buenos días.